nunca logramos empezar, salir de la tanda y que vos estés concentrado. ¿Cómo puede ser? Estoy concentrado. Lo que pasa es que estoy abriendo mi cuenta con muchísimos problemas. No entiendo, ¿por qué es tan difícil, boludo? ¿Por qué Google tiene esta manía? Estás en la computadora de Dani. Claro, Dani, esta mañana manía vas a estar en el trabajo, yo te lo cuento. Vas a estar en el trabajo y vas a abrir, no sé, un mail o algo, y de repente Martín y Tomás te van a llegar los mails de Martín, todo va a ser Martín y Tomás y vas a decir por qué se lo vio, por qué no abrió una ventana de incógnito. Claro. Y es algo que me pregunto cada vez que uso mi computadora, porque él además pone las claves de una manera que queda para siempre. Vos vas a ver que no vas a poder cerrar sesión. Nunca, en tu vida. Vas a abrir otra computadora y vas a decir todo. Así abrís sesiones vos en las cosas. Bueno, y podría ser como un cuento de Cortázar en donde me termino convirtiendo en Martín y Tomás. Me gusta ese final. Eso es una serie de Netflix. Uy, Netflix. Tengo otra serie de Netflix. Sí. Tremenda. Solamente voy a decir, en algún momento capaz que hago columna. Porque me encontré el Viernes Santo a almorzar con un primo italiano que vive en Milán y que representa la rama que se quedó en Italia de la familia. Claro, los mejores, digamos. No los Maglio, digamos, parte de la esposa de mi bisabuelo. Ok. Mi bisabuelo era Maglio, la esposa, bueno, la familia de ella, uf. Desde piloto de Mussolini hasta... No. Quiero una serie de Netflix. Quiero saber toda esa... aparte Milán, no joda. No igual joda. Son de Roma. Él se mudó a Milán ahora hace poco. Ok. ¿Y hablaban en italiano? No, él habla en español porque está saliendo con una chica argentina. Mira. Copado. Copado. ¿Copado? El primo. Lo más importante. El tío piloto de Mussolini, no sé. Y qué sé yo, por ahí lo obligaban y no sé. Pero aparte piloto de Mussolini, o sea, sí, piloto personal. Madre santa. Personal. Sí, de aviones de todo tipo. Claro. Bueno, ya tenemos con cara seria al jefe Martín Tomás. Perdón. Como diciendo, están hablando boludeces y la parte de boludeces del programa es al principio. Claro. Ahora viene mi momento de hablar de la FATRAC. Sí, vamos a hablar, esto es algo que realmente vengo haciendo una investigación mucho más amplia y es uno de los temas que me crucé en esta investigación, que cuando esté concluida hablaré de ella en el programa, pero que este es un punto que me pareció que nos iba a interesar mucho a nosotros, como Ciencia del Fin del Mundo, creo que a quienes nos escuchan también, porque creo que están atravesados por estas discusiones, que es las discusiones políticas que hubo alrededor de un frente político de muy breve duración, que fue FATRAC, el Frente Antiimperialista de los Trabajadores de la Cultura, conducido por el PRT, o sea, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, más conocido por su brazo armado, el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. A ver, para contextualizar un poquito, por las dudas, si alguien no lo sabe, si bien esto ya lo hemos hablado alguna que otra vez, el PRT se funda en el año 1965 como unificación de dos organizaciones políticas. Una era el FRIP de los hermanos Santucho, el Frente Revolucionario Indoamericano Popular, muy fuerte. ¿Indoamericano Popular? Sí, muy fuerte, como decir, porque la verdad es que eran muy pocos. Y además no es buena sigla, FRIP. ¿Dónde militás? En el FRIP. Me parece fantástico. Pero era un espacio muy interesante porque eran todos de Santiago y Tucumán, como los Santucho. Justamente tenían mucha inserción en lo que es la FOTIA, el sindicato de los azucareros, y ahí fue la primera organización de izquierda de la historia argentina en editar panfletos en, por ejemplo, Aymara. O sea, justamente esta idea indoamericana tenía una idea de latinoamericanismo de izquierda, siguiendo una línea Mariátegui, que igual no viene al caso de la historia. O sea, nacen en el norte, el FRIP nace en el norte del país. Se unifica con el Palabra Obrera, por sus siglas PO, pero que no es el Partido Obrero, que el Partido Obrero en la década del 60, hay que decir, se llamaba Política Obrera. Como hoy se llama la fracción de Altamira y
ramal del Partido Obrero, retomaron el antiguo nombre Política Obrera. O sea, yo pensé que era el Partido Obrero, no sabía que era una rama del Partido Obrero que se llamaba Política Obrera. Originalmente el Partido Obrero se llamaba hay Política una persona que ya está, esa persona en dos ramas distintas, se separaron tantas ramas. En el año, bueno, estos dos partidos juntos forman el PRT. En el año 68, el PRT se dividió en dos. El PRT La Verdad. ¿Presidente en el 68? Onganía. Ok. PRT La Verdad. PRT La Verdad. Es buenísimo. Como, a ver, se dividían según el nombre de sus periódicos, ¿no? La Verdad y El Combatiente. La Verdad era liderado por Nahuel Moreno, que venía de Palabra Obrera, y luego se va a transformar en el PST, Partido Socialista de los Trabajadores, que luego de la dictadura será el MAS, y que del MAS van a nacer todos los partidos trotskistas que hoy conocemos, menos el Partido Obrero, que, como ya dijimos, ya existía en aquella época. ¿Está bien? O sea, el PRT indirectamente es padre de todos los partidos trotskistas de la Argentina de la actualidad. PRT, PST, MAS, y del MAS salen todos los que conocemos. El PTS, Izquierda Socialista, el MST, etc. Igual no viene al caso esto, lo estoy diciendo solo como... ¿Por qué lo dice? Porque yo ahora me perdí. Yo ahora soy como ese meme de nombres. Está en lo importante. ¿Qué es lo importante? Es como en Netflix, previously on. Claro, lo importante es que el PRT, el combatiente, que cuando el otro se llame PST va a quedar a secas como PRT, es el que en el año 70 va a formar el ERP, que es una de las organizaciones políticas más conocidas de la historia argentina. Bien, en ese grupo del PRT, el combatiente, ahí en el año 68... ¿Era mayoritario o era una fracción pequeña? Era mayoritario. Era mayoritario. Igual, todavía hasta 1970 las organizaciones políticas, estamos hablando de organizaciones muy pequeñas. Un Congreso Nacional podía juntar 250 compañeros. Eran ciencia del fin del mundo. Claro, más o menos. Uno de los militantes de este grupo, del PRT, va a proponer y crear este frente del que les hablaba, que es FATRAC, el Frente Antiimperialista de los Trabajadores de la Cultura, que va a ser Daniel Open. Daniel Open, que es, un militante... no es como abiertos, con H. Open. No, con H, con H. Igual vamos a ver que justamente algo que los distanció del PRT fue su apertura hacia otros sectores de la política, justamente. Pero bueno, Daniel Open, que después contaré un poco mejor su historia, pero continúa desaparecido al día de hoy desde el 17 de agosto de 1976, cuando fue muy secuestrado. Temprano. Bien, ¿en qué consistía este espacio FATRAC? FATRAC agrupaba, digamos, en forma de células a diversos sectores del arte, la cultura y las ciencias que querían aportar al proceso de transformación política revolucionaria. Pero desde una idea muy interesante, que era la de romper con un dilema eterno que creo que a nosotros también nos cruza, que es esa cosa de cómo integrar, sean artistas o profesionales, en nuestro caso científicos o científicos sociales o gente de la educación, digo, por las personas que conformamos Ciencia del Fin del Mundo. Lo tomé en serio esto de hacerlo un partido político revolucionario. No, ¿cómo integrarlo a la lucha política? ¿Por qué? Porque en las estructuras políticas, digamos, hasta ese momento había dos grandes posiciones. La posición de vanguardia artística, que era, según Open, la que expresaba el Partido Comunista, que era la de, por ejemplo, vos dejá todo lo que haces y vení, digamos, vos acomodate haciendo como tu gracia en nuestras actividades. Entonces, por ejemplo, vos sos artista, venís, tocas en un festival y te vas a tu casa. O en tu espacio de laburo, digamos, como que llevás la palabra del partido a tu espacio de trabajo. Pero no logramos crear una coexistencia, una unidad entre la acción profesional y la acción política, sino que están escindidas, pero las unimos de una manera como forzada, por así decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Después, la otra posición sería la de vanguardia política, que ¿cuál es? La de que los profesionales sean los que conducen
como, digamos, abandonando su tarea profesional y dedicándose de lleno al partido. Vos sos, no sé, cantante, sos un gran cantante, pero estás dentro del partido, abandoná la canción, abandoná el canto y ponete a laburar solo en el partido. Exacto. A ver, para que sea un poco más claro estas dos ramas, Nicolás Casullo, un militante histórico del PRT, que fue parte de FATRAC en su época, dice: había que inventar una nueva forma de incorporación del artista a la política, que no podía ser la típica incorporación del cuadro captado, al que le dijeras, andá a trabajar a la puerta de la fábrica o andá a trabajar a la universidad. En ese sentido, FATRAC ya venía heredando esa problemática de vanguardia artística, vanguardia política. No quería renegar de ninguna de las dos cosas. Quería generar una nueva instancia que no fuese simplemente decir, bueno, ahora vos que pintás, dejá de pintar y hacé la revolución. O lo otro, agarrar la revolución al estilo PC. Cada vez que hay un acto, un festival, vos vas, haces lo que sabés, lo decís y volvés a tu casa en una actitud gris, burocrática. Y agrego yo, que después va a ser la crítica principal del PRT a eso, pequeño burguesa. Entonces, línea PC es vos cantás y venía a los actos a cantar y te vas a tu casa. Esa es la línea PC. La línea FATRAC es profesionalicemos la militancia. O sea, vos cantás o lo que sea, pero no, tenés que venir a trabajar. No, o sea, no es ninguna de las dos cosas. No es ni, digamos, ni mantengas tu práctica como algo ajeno a la política, que lo aportás en un sentido como abstracto, ni abandones tu práctica profesional en pos de la organización revolucionaria. Excelente. ¿Entiende? Entonces, la idea de FATRAC fue organizar células para combatir la penetración imperialista, la represión y buscar una conexión entre el desarrollo profesional o cultural con la práctica revolucionaria. Y Daniel Open, que fue el fundador de FATRAC, fue muy reconocido por algo que ahí me parece que nos toca muy directamente a las cosas que hablamos nosotros. Él cuestionó el caso de la Fundación Ford. ¿Por qué? La Fundación Ford era una, como su nombre lo indica, una fundación de la empresa norteamericana Ford que ponía guita en investigaciones en América Latina. Entonces, la primera idea, ¿cuál es? Qué copados los de la Ford, nos financian nuestras investigaciones. Pero ¿cuál es el problema? Lo que Open dice es que esa investigación lo que hace primero es controla el sentido del desarrollo científico en la Argentina. Entonces, ellos con esa guita, obviamente al aprobarte este proyecto y no están diciendo investiguen esto y no investiguen esto. No, yo tengo esta enfermedad endémica del país, importantísima para esa este me país, chupa un huevo. Pero, ¿sabes qué nos interesa mucho? El desarrollo del caucho, por ejemplo. Claro. Qué sé yo, no sé, tiro algo, ¿no? Algo que le pueda servir a la Ford. Pero peor, porque la Ford realmente estaba recontra manejada por la CIA, y eso estaba más que comprobado. Y entonces, no solo la utilizaban dándole tendencia a las investigaciones, sino que también acumulaban datos, lo cual en esa época no se hacía de manera informática como hoy, digamos, sino que para juntar datos, digamos, de cómo era la estructura productiva, la estructura profesional del país y favorecer las tareas de inteligencia. O sea, estaba infiltrado por la CIA, la Fundación Ford, o sea, era literal. Pero lo que es interesante es que fíjate que del otro lado, del lado que te dicen que la ciencia es pura, los que te financian, tipo, no, porque amamos la ciencia, entonces ponemos guita en financiarla. Pero te están lo hacían para infiltrarse e investigar. Entonces, ellos ya hacían política con eso. Entonces, ¿cómo nosotros no la vamos a hacer? Claro. O sea, el planteo es muy interesante. Tal vez hoy a nosotros nos parece bastante común, así creo que no es el pensamiento hegemónico este planteo, pero que en su momento fue totalmente disruptivo. Fue súper innovador la idea de Daniel Open. Entonces, la verdad es que FATRAC creció un montón y lograba muy buena articulación, sobre todo con la CGT de los argentinos. Y acá es cuando empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque la CGT de los argentinos, como ustedes saben, o tal vez no lo saben, la conducía Ongaro. Yo tenía un profesor de historia que siempre preguntaba, ¿por quién fue conducida la CGT de los argentinos? Ongaro. Por Ongaro. Eso ¿serio? decía mi profesor.
así no salí formado yo. Bien, entonces Ongaro era un militante del peronismo revolucionario. Que, bueno, en ese momento la CGT estaba dividida, ¿no? En la CGT Azopardo, que era la CGT, digamos, más dialoguista, la de Bandor. Y hasta que lo asesinaron en el año 69, después Rucci, y la CGT de los argentinos, que era la más combativa. Las dos peronistas, pero expresaban las dos tendencias dentro del peronismo, las dos con el visto bueno de Perón. Entonces, ¿qué pasa? El PRT, que conducía Fatrak, pero Fatrak no era abiertamente del PRT. Y acá también hay una discusión interesante, porque en estos espacios políticos es muy difícil, digamos, si el partido, ¿qué va a poner por encima? ¿Que crezca el partido o que crezca la política que quiere el partido? Porque para el PRT, recordemos que el peronismo era un movimiento pequeño burgués que engañaba de alguna manera a los trabajadores. Y si bien reconocía la avanzada de algunos sectores, lo que había que hacer era traerlos para su lado y no, digamos, hacer que crezcan. Entonces, el PRT en su conducción empieza a ver con malos ojos esta articulación que cada vez era mayor y termina forzando primero a una primera instancia, que es octubre del año 71, cuando Fatrak emite su último documento, que es un documento bastante interesante, que se llama Los trabajadores de la cultura en el proceso de guerra popular. Lo que plantea esto es que básicamente los trabajadores de la cultura, digamos, tienen que dar tres grandes disputas en el marco de lo que ellos llamaban la guerra popular prolongada, que es un concepto que toman tanto de los vietnamitas como de el caso chino, ¿no? Porque el PRT se nutre, digamos, si bien se nutre de los postulados marxistas-leninistas más tradicionales, también se nutre de las experiencias tercermundistas de China y Vietnam, que de hecho de alguna manera van a ser las que, por lo menos en su retórica, van a terminar primando, aunque vamos a ver que no en su práctica necesariamente. Okay. Entonces dice que estos trabajadores de la cultura tienen que asumir tres grandes roles. El primero es, obviamente, las tareas ideológicas. Segundo, las tareas políticas, entendiendo político como discusiones de superestructura. Y por tercero, la asunción de la violencia. Y dice, así como los sectores populares asumen la violencia revolucionaria, que alcanza su grado máximo en las organizaciones armadas del pueblo organizado, léase el ERP, puede y debe hacerse también ante cada acción de violencia que se realice en nuestros ámbitos, asumiendo las formas políticas que incorporan la violencia revolucionaria. ¿Qué pasa? Entonces ahí plantean una dicotomía entre la participación real y la participación ficticia. ¿Qué significa esto? La participación ficticia es, bueno, yo doy las discusiones en mi ámbito profesional, pero no me involucro en lo que el PRT para ese momento, y Fatrak estaba obligado a decirlo en su documento, era el máximo grado de compromiso en la lucha revolucionaria, que era la asunción de la violencia. Entonces es una participación ficticia porque no estoy haciendo la participación real, que es la lucha de la guerra revolucionaria mediante la violencia como acción central. Okay. Entonces termina el documento diciendo, en definitiva, poner en práctica real nuestra consigna por una cultura militante, por una militancia combatiente. Es decir, que los trabajadores de la cultura, si bien tenían que dar esas disputas, para ser verdaderos revolucionarios, tenían que dar ese salto hacia la lucha armada. ¿Cuál es el problema? Hay un problema muy grande, que es que si vos das el salto a la lucha armada, que es una discusión después aparte, probablemente, sobre todo si vivís en la Argentina en 1971 o en cualquier otro año, vas a tener que pasar a la clandestinidad y vas a tener que abandonar tus tareas profesionales. Ah, entonces, claro, al final. ¿No? Entonces, vos cantabas bárbaro, pero ahora ya estás en una agrupación está bien, clandestina. pero pensémoslo también con todas estas personas, como Daniel Open, que daban la discusión frente a la Fundación Ford. O sea, el chabón le discutía de par a par a la Fundación Ford, a un gigante mundial, y él tenía como sociólogo mucho capital político como sociólogo. Ahora, como guerrillero, tal vez era un desastre, qué sé yo, tal vez ni sabía manejar un arma. No, claro, obvio, y entonces, obvio. Bueno, y Fundación Ford seguramente conocía gente que sabía usar armas. Sí, bien. como un poquito CIA, mejor que... Claro. como la CIA que lo conducía. Y ellos ahí sí dividían. Vos te encargás de la Fundación Ford, nosotros nos encargamos de... Para eso tenemos fuerzas represivas que manejan la violencia, digamos. Entonces,
dentro del PRT empieza a aparecer una idea de que cualquier otro rol que no sea el del militante que asume la acción directa, que es un vínculo con la acción revolucionaria mediante la violencia, que no necesariamente tiene que significar tirar tiros, pero sí, de última, participar en un operativo militar aportando, pero, digamos, implica estar en la clandestinidad necesariamente, ya de por sí. Que es loco también. Implica un riesgo de violencia o una posibilidad de uso de la violencia, ¿no? Claro, pero pasar a la clandestinidad me cuesta entender el concepto, ¿no? Porque, por ejemplo, vos sos un militante de Montoneros. Antes, cuando no era clandestino. Hacías un trabajo barrial, qué sé yo. Y de repente pasás a la clandestinidad. Pero sos el mismo Dito que estaba antes de ayer enseñando en el barrio. O sea, no sé, creo que siempre pienso en lo difícil de la implementación de pasar a la clandestinidad. Sí, es una discusión para otro día, pero sí. ¿Ves? Lo que sí es, como vos decís, es ¿viste? incompatible con una vida pública. Con una vida pública. Sí. Y el trabajo profesional, por lo menos por ahora, funciona en un sistema académico o profesional que es público. Entonces, ahí hay una contradicción total. De hecho, cuando pasemos a la clandestinidad, ¿qué hacemos con el programa? Y lo hacemos clandestinamente. con bueno, nombres falsos. Es por ejemplo, vos te llamas Barca. Juli se puede llamar Luji. Y así. Nadie va a sospechar nada, no te preocupes. Pido. Nehuen es Capicúa. ¿Posta eso? ¿Habíamos hablado alguna vez eso? Nehuen es un nombre capicúa espectacular. Bueno, de hecho, es tal este debate que crece dentro del PRT que ese mismo año, en 1971, se escribe, si bien sale a la luz en los documentos internos del partido en 1972, uno de los textos tal vez más bizarros de la historia de la política revolucionaria argentina de la década del 70, que es Moral y Proletarización, que es un texto escrito, se cree que por el propio Mario Roberto Santucho, donde básicamente plantea, digamos, cómo tiene que ser la moral de un revolucionario. Y lo que se plantea es que la máxima expresión moral de un revolucionario es la moral proletaria. O sea, primero parte de la idea de que existe una moral burguesa y una moral proletaria. Es decir, que cualquier burgués, pequeño burgués, y en eso entran todos los profesionales, obviamente, tienen que quitarse esos vicios pequeño burgueses que tienen en su interior mediante diversas acciones, digamos, como ser la principal, la proletarización, que significa ir a trabajar a una fábrica. Pasaban cosas como gente con Rolex yendo a trabajar. Bueno, a la no con fábrica. Rolex, pero sí que tenían que cambiar mucho. Ellos lo cuentan, es muy interesante. Esto está muy bien explicado en un libro muy bueno de Vera Carnovale que se llama Los Combatientes. Está explicado también en otro libro que está escrito de una manera un poco más amena, de a momentos casi irónica, pero que es bastante interesante. Un libro de un ex combatiente del PRT que se llama Rolo 10. El libro tiene un nombre que para mí es fantástico, que expresa muy bien el sentir de los militantes de aquella época, se llama El mejor y el peor de los tiempos. Y está muy desarrollado en ambos libros las ideas que da Moral y Proletarización. Pero básicamente lo que Moral y Proletarización dice es que la práctica social determina la conciencia del sujeto, es decir, que si vos trabajás con trabajadores vas a tener la conciencia de un trabajador. Y entonces se creía que un trabajador entonces tenía una moral superior a la moral de un pequeño burgués, es decir, un profesional o en nuestro caso un científico, sí, por ejemplo. Salvo que sea un desclasado. Es que hay que justamente quitarse los vicios de clase. Después, en la práctica, la verdad es que muchas veces la proletarización terminaba siendo un castigo. Como, vos cometiste un error dentro de la organización. ¿Por qué? Porque no tenés moral proletaria, entonces te mandan a Siberia. Andá a la fábrica. Entonces, es muy loco esto porque, a su vez, coexiste con otra idea, que es la de... O sea, esto choca, no solo choca con la concepción de Fatrak, por eso creo que es muy consecuente la desaparición de uno con la aparición de este documento interno, sino que además choca mucho con la concepción del propio Lenin. Lenin en 1904 escribe como el libro patrón del modelo de organización marxista-leninista, que es qué hacer
no tiene el nombre fantástico de un libro. ¿Qué hacer? O sea, ya está, te resuelve todo. Donde... Pues que el juego de la vida. Okay. Donde lo que plantea es que el partido es el centro, que el partido es la verdad y que el partido tiene que estar conducido por un grupo de revolucionarios profesionales que por necesidad de la composición social tienen que ser intelectuales. No, o sea, puede haber... O sea, él dice que hay elementos de avanzada en la clase trabajadora, pero que la clase trabajadora... La conducción es intelectual. O sea, puede ser... Si es proletaria, mejor. Pero, pero lo que dice es que son pocos los proletarios, por las condiciones socioeconómicas que tienen los proletarios, de acceder a ese nivel de vanguardia intelectual. Entonces, hay un choque total acá, porque realmente lo que planteaba el PRT en esta etapa post-FATRAC, digamos, cuando se disuelve FATRAC porque no lo podían conducir, porque estaba yendo hacia un lado que ellos no querían, es justamente la de ponderar la idea de que hay una moral proletaria y que es malo ser un intelectual de vanguardia. Cosa que, por ejemplo, en la Unión Soviética la va a instalar muy fuerte el propio Stalin, que detestaba con todo su ser. O sea, nunca nadie detestó nada tanto en la vida como él a los intelectuales. Lo cual iba en contra de los propios postulados de Lenin, que creía que la conducción del partido tenía que ser un grupo pequeño de profesionales revolucionarios, es decir, que tenían que de hecho conseguir recursos para trabajar específicamente de hacer la revolución. La idea de los militantes rentados, ¿no? Pero bueno, es muy interesante esto porque ¿cuál es la idea? Si el partido es la verdad, y acá está la discusión política de fondo. Si el partido es la verdad, entonces ¿cuál es mi tarea política? Construir el partido. Ahora, ¿por qué? Porque en la medida que el partido triunfe, va a triunfar. O sea, lo importante para que triunfe la revolución es que crezca el partido. Porque el partido es el depositario, es el que expresa correctamente el plan revolucionario. Así lo creía Lenin y así lo hizo. Y por eso llevó como llevó la Revolución de Octubre. Cagándose en todas las alianzas que tenía con todo el resto de los partidos de izquierda, los sacó todos a la mierda y hizo un golpe de Estado interno, que es la famosa Revolución de Octubre. Sí. Ahora, por ejemplo, el caso de FATRAC expresa otra forma de construir política donde lo importante es la política en sí que estás representando, o sea, la de los trabajadores de la cultura. Recordemos que acá cuando se dice cultura se habla de los profesionales también, que, o sea, en un principio, cuando hay un frente político, la idea es que las políticas que ese frente propone sean las que le vaya bien. ¿Se entiende? O sea, y eso no necesariamente tiene que verse reflejado en el crecimiento numérico de combatientes del partido. Ok. Ahora, ¿cuál es el objetivo del partido con ese frente? ¿Que crezca la política que está representando ese frente o que crezca el partido? Bueno, el PRT en ese caso decidió que sea que crezca el partido y por eso tuvo que darlo de baja porque estaba haciendo crecer más al peronismo revolucionario que al PRT. ¿Se entiende? Un poco. Pero bueno, y por eso creo que, si bien obviamente nosotros no estamos discutiendo si ingresar o no un partido revolucionario de acción violenta, sí creo que nosotros desde este humilde espacio siempre discutimos cómo relacionar nuestra práctica profesional, porque todos acá estudiamos algo, trabajamos todavía mientras no nos echen en lugares donde hacemos una práctica profesional, qué sé yo, Carva es investigador, Dani también, yo soy docente, etcétera, y pensamos cómo poner en función de la política esas cuestiones, y este programa creo que expresa un poco eso. Entonces me pareció interesante la historia de FATRAC para pensar un poco también el presente, ¿no? Digamos, de cómo desde los lugares que nosotros expresamos colaborar un proceso político cuando claramente queremos colaborar, porque la mitad del programa estamos hablando de cómo hacer para frenar el avance de este gobierno, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cómo termina FATRAC? O sea, se disuelve en 1971 y, bueno, los que lo conformaban y eran parte del PRT siguen trabajando dentro del PRT, conducidos directamente por el partido, muchos casos utilizando todavía sus conocimientos profesionales, pero ya en pos de los operativos y de la política partido. Directa del partido. Espectacular. Me encantó la historia del FATRAC. ¿Y qué vamos a escuchar? Obviamente
Andás a ver. Obviamente vamos a escuchar una canción que compuso Fito Páez en honor a Fatrack, pero como Fito Páez cuando lo ponemos nos dan de baja, vamos a poner la versión de Paralamas, que por suerte hizo otra, que es Track Track.